En el día de hoy vamos a volver a conversar con un flaco que a nosotros nos cayó muy bien, Muy porque bien. además con él quisimos dar el puntapié inicial del regreso de Goles y Rock and Rolls al aire en la región. Fue el 4 de marzo, no me voy a olvidar, que fue el lunes, Sí, señor. y hablábamos, nosotros desde aquí y él desde la Patagonia, Qué creo lindo. que de Bariloche, Qué lindo. el querido amigo, filósofo, pensador, divulgador, entra de todo en la descripción, Nahuel Michalski. Así que con el ruso de la rosa a mi izquierda, Nahuel querido, Pablo Valenti te saluda desde Goles y Rock and Rolls. ¿Cómo andás? Hola, muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo andás, Nahuel? ¿Todo bien, hermano? Habíamos tenido una muy linda Sí. charla y era momento de refrescar conceptos, ¿no? En esta Argentina que día a día muta para peor. Sí, claro, bueno, estar bien es una forma protocolar de decirlo, ¿no? Sí. La verdad que yo creo que estamos todos desahuciados y estamos haciendo un gran esfuerzo psíquico por sostener la cordura Ujú, y cierto espíritu democrático, ¿no? Cuando Ujú. quisiéramos otras cosas a veces. ujú, ujú. Está muy jodida la mano, querido Nahuel. Me imagino que en tus charlas con compañeros, las charlas de filosofía, las charlas de rosca y vino que llevas adelante, que son tan interesantes, hay preocupación generalizada por este momento, ¿o no? Sí, se nota una preocupación y sobre todo algo que veo bien, que vengo viendo, es esta angustia que la sentí recién muy reflejada en la introducción del espacio de ustedes, ¿no? Ujú, Esta angustia de gente que confió en esto ujú, y que hoy se siente eminentemente traicionada, Ujú. estafada, y yo vengo hace ya 6, 7 meses diciendo que Milei estafó a su propia base electoral. Ujú. Y a mí me sorprende que hay un gran número de arrepentidos, Ujú. pero también todavía hay una enorme fracción de esa base electoral estafada Ujú. que sigue sosteniendo y legitimando la estafa en la que se la metió. Entonces eso a mí me da para pensar también, Ujú. ¿no? Es un rasgo distintivo de la sociedad argentina, Nahuel. Estamos hablando con Nahuel Michalski. Somos una sociedad de antagonismos. Boca River, Ujú. peronismo antiperonismo. Y el orgullo a Mm. veces nos abraza a decisiones equívocas que hemos tomado, en este caso la votación, por el solo hecho de no dar el brazo a torcer. Sí. Yo creo que, y te lo pregunto a vos qué te parece, ¿qué intencionalidad tienen los medios de comunicación y ahora sus satélites y las redes? ¿Y qué efectividad tienen para hacer semejante lavaje de cabeza en gente que aún estafada sigue sosteniendo por una cuestión de orgullo lo que votó? Mira, yo creo que la eficacia de un discurso Ujú, depende en general de los contextos, ¿no? ujú, Hay gente, por ejemplo, que sostiene vínculos sexoafectivos, violentos y tóxicos durante toda su vida, aunque la ujú. fajan todos Sí. los días y todas las noches, Ujú. y lo sostiene por la fuerza que ese discurso tiene con su psiquis. Y después hay Bien. gente que, bajo el mismo nivel de agresividad y violencia recibida, por más que el discurso justificatorio se sostenga, en algún Ujú, punto da un paso al costado. Yo creo que la política, el otro día lo hablaba con una amiga psicoanalista, ujú. justamente es el ámbito por antonomasia de expresión de una cierta psicopatología que todos los pueblos del mundo, sobre todo occidentales, atraviesan. El nuestro no es la excepción. Ujú. Hablar, de hecho, de contradicciones ya es de por sí hablar de elementos problemáticos en términos afectivos. Y yo creo que los discursos mediáticos tienen mayor o menor ratio de alcance en relación a el peso de la experiencia. La vez pasada lo Ujú. escuchaba Bien. a Guillermo Moreno decir que tranquilos que esto se cae por su propio peso. Ujú. Bueno, me parece que esa frase se contrapone de manera muy interesante con tu pregunta, o sea, cuánto Ujú. el peso de esta Claro. experiencia Ujú. puede sostener el discurso mediático, ¿no? Ujú. Bien, bien, bien. Yo también lo escuché a Moreno, y Moreno lo que plantea es, tranquilos, no hagamos locuras porque los muertos los ponemos nosotros, y además hay un vacío de poder. Yo siento, Nahuel, no sé si vos pensás, que hay un vacío de poder del lado y de representatividad del lado opositor. Ujú. Ejemplo, mañana se cae Milei porque está totalmente desquiciado, fuera de sí, en una república que funcionaría, tendría un juicio político ya desarrollado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, Mm. ¿sabés qué? Yo creo que está Moreno con lo que dice, se cae solo, no salgamos a la calle porque esto ya está terminado. En parte yo digo, tiene cierta razón, pero yo creo que si no ponemos las patas en la calle,
Esto va a ser in eternum, al menos 4 años tranquilos, y con el lavaje que le han hecho a la gente y con la alienación que tiene un sector de nuestra sociedad que con tal de no votar peronismo sostiene cualquier cosa, esto se puede llegar a extender hasta 4 años más. Por ende, hay una contradicción en lo que yo creo de Moreno. Moreno dice, tranquilos, esto se cae solo, pero creo que hay que ayudar a que esto se caiga. Hay que empujar. En el buen sentido, ¿no? Estando en la calle con presencia. Totalmente. Además, me parece que cuando uno dice hay que esperar, en el fondo los que pagan esa espera son los sectores más humildes y más golpeados, ¿no? Es una espera que, como decías vos recién, puede ser relativamente tolerable para un cierto sector más acomodado de las clases medias, pero los sectores de los barrios populares, esa espera de semana a semana se sufre, no es algo metafórico, ¿no? Es una espera que se sufre en el día a día. Entonces, coincido con vos que entiendo la intención del mensaje, entiendo también la intención de que no tilden luego al peronismo de golpista, ¿no? Como pasó en el 2001, pero también creo que hay algo del orden del peso de la vida cotidiana que haría que esa expresión pueda ser poco afortunada, ¿no? Estamos hablando con Nahuel Michalski. Nahuel, vos que analizás la mente humana, ¿no? Intentás, pero yo digo, ¿no? ¿Cómo uno puede analizar la doble vara? Conozco gente cercana que si la corrupción es peronista, se rasga las vestiduras, putea, no puede ser, esto es intolerable. La corrupción es macrista y mileísta y no pasa nada. Sí, mira. Perdón, sí, eso. Más o menos iba a redondear con otros ejemplos, pero es la doble vara, ¿no? Si lo hace uno está pésimo y si lo hace otro, por más pésimo que esté, no me importa. ¿Cómo esa cabeza, cómo se le entra, ¿no? Una cabeza así. Es una cabeza fanatizada y el fanatismo, vos sabés bien, que lleva a la ceguera mental y a no aplicar el raciocinio. Claro, y además lo interesante y en lo que se nota la dimensión ideológica de este asunto es que justamente ese fanatismo ideológico viene de la gente que dice no tener ideología, ¿no? Claro. Es decir, de ese sector semi-ilustrado, clase mediero, que se plantea a sí mismo como portador de un análisis objetivo y neutral. Entonces me parece que lo primero con lo que nos encontramos acá es con que esas expresiones y esas dobles varas lo que muestran es la profundísima ideologización que atraviesa a los sectores antiperonistas de la sociedad argentina, que históricamente se percibieron como científicos, positivistas, analistas, una clase media ilustrada, que en el fondo lo que está mostrando es la incoherencia propia de una ideologización extrema. Y en ese sentido, cierro con esta idea, me quedo con esto que el otro día lo escuché a Juan Grabois decir algo que me pareció muy pertinente. Él decía, qué loco que el concepto de curro siempre va vinculado con cuestiones que son para el pueblo, ¿no? El curro de los ministerios que aseguran derechos humanos, el curro de los planes sociales, el curro de los científicos con becas doctorales. Ahora, Caputo fugando 100 palos verdes, eso no es un curro, ¿no? Sí, claro. Me parece muy interesante esa nota, esa identificación que él hizo de cómo el sector antiperonista argentino vincula el curro con lo vinculado al pueblo, ¿no? Sí, es muy interesante. Yo también lo escuché a Grabois. Acá, yo creo que a lo largo de nuestra historia, los factores de poder han buscado los mecanismos como para poder llevar siempre agua hacia su molino. Claro. En épocas pasadas y aciagas, la manera de terminar con ciclos prósperos era golpeando la puerta de cuarteles, ¿no? Con sangre, con violencia, y todo el resto del aparato de manipulación, mentiras mediáticas, etcétera, etcétera. Ahora, con la entronización de la tecnología que llega a todos nosotros y nos informa con un telefonito en la mano, encontraron la manera de manipular a la gente sin tener que pegarle palo y hacer uso de la sangre. Por eso yo, que soy un tipo de los medios desde el año 92 que estoy involucrado, yo he visto el crecimiento demencial del poder mediático en pos de alienar gente. Y hoy, lamentablemente, querido Nahuel, estamos viviendo, parece un periodo similar al de la República de Weimar, ¿no? De Weimar, previo a la irrupción del nazismo, en donde hay gente que uno considera
inteligente pero alienada, le sale espuma por la boca y festeja cosas infestejables. Por eso yo siempre recaigo con el tema de los medios de comunicación. Hasta que no pongamos un coto y un control a eso, como se intentó hacer con la ley de medios, etcétera, etcétera, esto va a seguir creciendo demencialmente y van a seguir exponiendo a una sociedad en su miseria. Porque acá nosotros hablamos de peronismo y antiperonismo. Lo que han abonado al antiperonismo hoy, el porcentaje es gigantesco, gigantesco. Ahí hay dos cosas que pienso. Recién estoy escribiendo un libro sobre este tema y estoy como muy metido con estas preguntas puntuales, entonces me viene bárbara la conversación con vos, porque ahora corto con vos y sigo con el texto de esta charla. O sea que hace un ratito le mandé un mensaje a Felipe Piña y le digo, con quien tengo una amistad muy linda, y le digo, che, Feli, le digo, ¿vos pensás que esto es únicamente antiperonismo? Un poco lo que hablaba con vos ayer, ¿no? Exacto. ¿Vos pensás que esto es únicamente antiperonismo o que tiene elementos de otra índole política? Porque, por ejemplo, yo creo que si bien hay un amplio margen, por supuesto, digamos, mayormente antiperonista en la construcción de este espacio, de este proyecto y de este discurso político, también hay elementos fascistas, que no es lo mismo que antiperonismo y fascismo. Es verdad. Y yo creo que con esa mezcla enrarecida, obscena y sintomática de elementos discursivos fascistas, por ejemplo, el ataque a la ciencia. El ataque a la ciencia fue una práctica fascista de la Alemania nazi y del fascismo italiano del siglo XX muy clara, ¿no? Quemar los libros. Sí. Esta idea de que el científico o el que está ahí con el conocimiento en realidad es una amenaza para la sociedad, un parásito. O sea, es un elemento fascista. Un gorila no diría eso generalmente. En cambio, los elementos gorilas sí son denigratorios con respecto a las clases populares. Entonces me parece que este gobierno logró acaparar algo así como una mezcla, digamos, una fracción social compuesta, por un lado, de aquellos fachos de la sociedad argentina típica y aquellos gorilas. Entonces digo, ¿esto es solo antiperonismo o es antiperonismo más algo más, ¿no? Más un plus de fascismo encubierto? Eso por un lado lo venía pensando. Y lo otro que te quería decir recién, compañero, que dijiste algo que me resonó un poco y con quien capaz tengo una ligera disidencia, esta tesis de el presidente está loco, ¿no? Es un delirante, un demente. Yo lo escuché mucho, por ejemplo, Santiago Cuña defendiéndose, ¿no? Sí. Nadie que esté loco llega al poder y destruye todo con tal nivel de eficacia sin que nadie pueda hacer nada. Hay un filósofo francés que ya te suena, Jacques Rancière, que dice: el gobernante es el primero que sabe que miente, el loco es el pueblo que le cree. Está muy bien. Los locos somos nosotros, ¿no? Y me parece, y cierro con esto, y te paso la palabra, que el argumento del delirio del presidente en realidad es fetichista, en el sentido de que esconde lo que me parece que realmente hay que iluminar con todas nuestras fuerzas, que es la agenda geopolítica. Y es que el tipo es un agente perfecto, totalmente adecuado y racional de la agenda internacional, que es lo que está realmente detrás de lo que está pasando. Entonces yo estoy como un poco en contra de eso que está loco, ¿viste? Porque esconde variables de análisis. Bien, estamos hablando con Nahuel Michalski, muy interesante lo que decís, Nahuel. Sí, además se ha transformado en la herramienta más obediente de los poderes foráneos, ¿no? De esta extrema derecha global que quiere introducirse como se introdujo en Brasil con Bolsonaro. ¿Sabés? Mirá, hablando de Brasil, hablábamos con el ruso, con los compañeros, ¿no? Nosotros, hablando de la oposición, ¿no? Política, que nosotros somos parte de eso, no vimos nada de lo que estaba adelantando Brasil. Brasil nos adelantó todos los pasos que después fueron pasando en Argentina. Primero, al primero que empezaron a demonizar a través de los medios y con persecuciones judiciales ficticias fue a Lula, mucho antes que a Cristina. No la vimos venir. Lula, para contentar por la persecución a los centristas, pone a una negociadora, a una tibia como Dilma Rousseff, que se la terminaron comiendo cruda y terminó siendo un gobierno que retrocedió a lo que hizo Lula y no avanzó. La Alberto Fernández nuestra. Claro. Y la llegada de Bolsonaro llega con discursos extremistas que hicieron eje sobre todo en los violentos brasileños, los portadores de armas, los alienados seguidores del evangelismo, y terminaron alienando de tal manera a una sociedad que 4 años después, más allá del desastre que fue Bolsonaro, estuvo a punto de ser reelecto.
Nosotros no vimos nada de eso y fue pasando acá igual, porque termina ganando un extremista con Milei utilizando las redes sociales que también utilizó Bolsonaro. Bolsonaro fue electo por Twitter y nosotros hicimos presidente a un pelotudo y a un mal tipo por TikTok. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, ellos sí la vieron, que había un 30% del padrón en el año 2023 que iba a volcar la elección y eran pendejos de 16 a 25 años, que el 95% tiene cero contenido político en la cabeza. Claro. Sí, no vimos ninguna. Entonces nosotros tenemos un campo político, nuestro campo político está extraviado, querido Nahuel. No sé si vos pensás lo mismo. Sí, pienso lo mismo y creo que estoy muy de acuerdo con vos en esto que conversábamos ayer de manera tan amistosa, de que hay una carencia total de liderazgo, ¿no? No solamente de estructura política de este lado, sino de un liderazgo. Recordemos que el movimiento peronista es y fue siempre un movimiento con líder. Exacto. Así que hay un vacío ahí de sentido muy marcado, muy marcado. Muy marcado. Movimiento peronista que su propio líder, el líder que tuvo fue Juan Domingo Perón, que fue el que creó las bases, la doctrina y demás. Y Perón decía, muchachos, hay la doctrina aglutina. Y el peronismo siempre fue frentista, siempre abrió las puertas, pero había algo que aglutinaba después en el momento de gestionar, que era la doctrina. Lo que no se hizo en los últimos 4 años, por eso lamentablemente fuimos parte de lo que terminó desembarcando, ¿no? Porque veníamos de un macrismo lisérgico, maligno, falaz, un gobierno nuestro de coalición que no funcionó, para que desembarque un macrismo lisérgico, falaz, multiplicado por 100, porque esto es macrismo explícito, querido amigo. Totalmente, y en relación a esto coincido, aunque es políticamente incorrecto decirlo, pero no me importa, porque a esta altura de las circunstancias la corrección política ya me da lo mismo, que hay algo del orden de la preocupación por discursos y discusiones progres que fueron estériles, inútiles, que desviaron el foco de atención, que me parece que también fueron responsables de la desarticulación y la desactivación de un potencial revolucionario que tiene que ver con una discusión doctrinaria y con la discusión que el pueblo realmente exige. Mira, te pongo un ejemplo concreto. Yo hasta el año pasado estaba en una fundación acá en un barrio muy humilde de Bariloche, dando un taller de filosofía política, donde, por cierto, una enorme porción de los chicos de esa fundación votó a Milei. Digo esto entre paréntesis, para que veamos hasta dónde caló el discurso de Milei, ¿no? Y mientras los pibes hablaban de que no tienen para morfar y de los problemas de salud mental que atraviesan en sus casas con sus familias totalmente despedazadas por la virulencia capitalista, yo veía en las redes sociales que el debate era el lenguaje inclusivo, ¿no? Yo decía, esto no tiene que ver con la discusión de los barrios. Exacto. Esto es un debate clase mediero, metropolitano, universitario, no es un debate de los barrios. Entonces me quedé pensando esto en relación a lo que vos ayer me dijiste, algo muy interesante, es las clases populares estaban con nosotros antes y hoy nos odian. Y yo creo que parte de ese odio tiene que ver con que no escuchamos cuál era la discusión de los barrios, qué era lo que se hablaba en las calles, ¿no? Sí, exacto. Ha penetrado, o sea, las herramientas que tiene la extrema derecha, que son los grupos concentrados de poder en cada una de las regiones, ni más ni menos, ha tenido la capacidad de, a través de sus focus groups, saber de qué manera entrarle a todas las capas. Ya saben que a las clases oligárquicas les llegan con nada. A la burguesa clase media la manejan como quieren, pero no podían penetrar abajo. No podían penetrar la base, la parte más de bajos recursos. Y la penetraron. Hoy los chicos de los barrios pobres, fanáticamente, como si fuesen de Boca o de River, están sosteniendo antagónicamente una posición. Yo voté, esto es un desastre, pero a mí nadie me dio nada, así que ¿sabe qué? Aguante mi ley y váyanse toda la puta que lo... Han fanatizado a una clase que lo que ellos defienden siempre la han odiado. Es muy difícil. Ahora, que yo te paso la pregunta a vos, te quería preguntar esto, ¿no? A vos y a tu equipo que vienen haciendo este laburo tan interesante y necesario, ¿no? Y te lo pregunto más como persona a los medios que sos, ¿no? Digamos, los medios manipulan ciegamente la conciencia colectiva, o en realidad
lo que hacen es como capitalizar algo que ya estaba dado en la conciencia colectiva. ¿Se entiende? O sea, Sí, ¿para se dónde, entiende, cómo sí, es sí. el sentido? ¿Es de arriba hacia abajo o se recapitula desde arriba lo que ya estaba abajo? Yo creo que, mira, fue una discusión que tuvimos, una charla, ¿no? Con también un psicólogo, un filósofo, amigo, un politólogo y demás. Eh, yo creo que si repito todos los días, 24/7, en todos los canales de televisión, en todas las radios, en todos los satélites, grandes, chicos, locales, bonaerenses, metropolitanos, de las provincias, y ahora redes sociales, que Nahuel Michalki es ladrón, Nahuel Michalki es ladrón, Nahuel Michalki roba, Nahuel es ladrón, hablando de siempre de una bajada, te terminan alienando. Yo creo que es vertical, viene de arriba. Por eso, un asesor de estos demoníacos gobiernos de Macri y ahora de Milei me dijo personalmente a mí que ellos todos los días reciben un WhatsApp grupal, los funcionarios, los que están metidos en los manejos, ¿no? Que la usina es Clarín. Clarín marca la usina, arma la agenda. ¿Qué se habla hoy? ¿De qué manera? ¿Con qué terminología? Lo replica La Nación, lo replica Infobae, lo replican todos los demás, lo replican todos los boludos de las redes y les llega a todos lo que ellos quieren. Entonces, yo creo que sí, la manipulación es vertical y es importantísimo cortar la cabeza de quien la genera. En este sentido, figuradamente, ¿no? Controlándola. Sin controles, van a terminar diciendo, Nahuel Michalki es un ladrón. ¿Por qué? Por repetición. Miente, miente, que algo quedará. Exactamente, Gates, ¿no? La historia está, todas las respuestas están en nuestra historia, Nahuel. Y las respuestas de nuestro presente están en la historia argentina. O sea, acá lamentablemente hemos aprendido muy poco. Quiero volver un punto al progresismo. Creo que ha sido intoxicador del movimiento popular más importante del planeta, que es el peronismo. La apertura a un progresismo OPA le hizo mucho daño y hoy ese progresismo está enquistado de tal manera que no lo vas a poder sacar. No quieren salir de un peronismo que detestaron siempre, que nunca lo militaron, que no lo entendieron, que lo criticaron, pero por un cargo y por una militancia rentada ahí andan. Hasta que no nos despojemos de eso, el peronismo va a seguir estando en las penumbras. Pero en las penumbras. ¿Qué se hace con...? Porque también Perón decía con todos adentro, ¿no? Y yo pienso que cuando uno dice estas cuestiones desde este punto de vista crítico que coincide, comparto, también quizás en la praxis, o sea, una cosa es en la lexis, pero en la praxis corremos el riesgo de dejar a las disidencias sin representación. Entonces me pregunto cómo generar representación en las disidencias, por ejemplo, sexogenéricas, al mismo tiempo que preservando la doctrina, ¿no? Me parece que ahí habría una pregunta teórico-práctica para hacernos. Sí, yo creo igualmente que el peronismo, que siempre ha sido frentista, que siempre ha abierto los brazos y para que entren todos, aclaraba algo. Muchachos, podemos tener disidencias, podemos tener visiones distintas, porque vos sos comunista, yo soy peronista, vos sos socialista, pero bueno, todos más o menos queremos el bienestar de todos. Entonces, lo que nos aglutina es la doctrina. Lo que se dejó de hacer, yo creo que la famosa década ganada se llevó adelante con doctrina peronista y con gestión peronista, con virtudes y defectos. Cuando se dejó de lado la gestión peronista, ahí ingresó el progresismo y nos llevó a cometer errores. Los errores, ¿sabes cuáles son, Nahuel? Votar a Scioli en 2015, votar a Alberto en 2019 y votar a Massa en 2023. Sin competencia interna, sin partidismo interno que siempre ha caracterizado al peronismo. Y sin consultar a las bases, ¿no? Claro, justamente eso. Lo más importante. Acá se olvidaron de las bases. El verticalismo que ni Perón hacía, lo llevaron adelante tipos que son de cuarto pelo. De cuarto pelo. Y no lo digo esto por Cristina Kirchner, que fue la última gran líder, pero que sí que se equivocó mucho en las últimas grandes decisiones, ¿no? Coincido. Me pregunto cuál hubiera sido la otra opción, ¿no? También. Sí. ¿Cuál hubiera sido la alternativa a eso? Sí. Yo creo que en el 2019 a Macri le ganaba el enano Polvorita, con el respeto que me merece el enano Polvorita. Nosotros votamos desesperadamente, votamos a cualquiera íbamos a votar antes que a Macri. Yo estando en Costa Rica, vivía en Costa Rica en ese momento, Nahuel, un amigo mío, víctima de terrorismo de Estado, porque sus padres son desaparecidos, mi familia también, ha sufrido la represión estatal y el terrorismo de Estado, me manda el famoso video de Cristina en mayo de 2019
Y me dice, ¿qué pensás? Primero no entendía cuando Cristina decía Alberto Fernández. Cuando dijo Alberto Fernández, yo no podía creerlo. Y yo en ese mismo momento le dije, a mí me cae para el culo, no me gusta, es un traicionero, lo voy a votar, pero no le tengo ningún tipo de fe. Y él me dijo, con mucha militancia en hijos y demás, vamos a cometer el peor error de nuestras vidas. Bueno, y lo cometimos. Ahí está. Y lo cometimos. Y no nos olvidemos, perdón, nota al pie, no nos olvidemos en el 2015 los 2,5 puntos que se llevaron los troscos que nos hubieran dado la victoria. Sí, también. Eso piensan con el lóbulo izquierdo, pero accionan con el derecho. Exactamente. Es hora de reclamarle los votos que nos corresponden, loco. Sí. Bueno, nos pusimos a hacer una charla política como si estuviésemos tomando un café o una birra, loco. Pero escúchame, quiero hablar de tu espectáculo. Está muy bueno tu espectáculo. Y queremos que venga a La Plata. Contale a la gente qué espectáculo estás haciendo. Bueno, en primera instancia voy a estar en La Plata con ustedes, con el equipo de ustedes, con la gente. Sí. La Plata es un lugar que lo tengo pendiente desde hace un montón de tiempo. La idea sería andar por allá a finales de septiembre, perdón, a finales de agosto, principios de septiembre, lo estamos organizando. Sí. Y lo que estamos haciendo es llevar este formato que se llama Filosofía, Vino y Rosca, que es una especie de reconversión o reformulación de este proyecto que yo ya venía trayendo, de armar charlas, conferencias, encuentros, que yo dije, acá la gente me está pidiendo el Nahuel petardero, politizado, ácido, tirabomba, y yo no estoy escuchando ese pedido. Entonces no quería caer en el mismo error que critico al gobierno, no escuchar la demanda de la gente, ¿no? Yo venía con una propuesta más académica, más solemne, y yo decía, la verdad que no está bueno decirle a la gente con teoría y con libros que el mundo es una mierda. O sea, vamos a reírnos un rato y a conversar también de filosofía y política, pero pasándola bien, medio con humor político, una cosa más stand-upera, más lúdica, más didáctica. Y la verdad que hice la primera experiencia de este nuevo formato el sábado pasado y se llenó, estuvo impresionante. Hermoso, sí, lo vi. Sí. 120 personas vinieron a un centro cultural a tomar vino y cagarse de risa y discutir de política y filosofía. Así que dije, loco, vamos a arrancar con esto. Y bueno, ahora próximo objetivo, próximo encuentro en Bariloche y si Dios quiere ya el próximo en La Plata. Bueno, tiraste una primicia gigantesca. Ayer le dije a Nahuel, si venís a hacer filosofía, vino y rosca a La Plata, goles y rock and rolls, te acompaña y te trae con nuestra mano cálida, que también va a traer a la Ferni dentro de un poco. Y dijo Nahuel, me interesa, así que bueno, ahí seguiremos para adelante. Y anunciaremos en breve cuándo será el espectáculo de este fenómeno que nosotros admiramos, leemos, escuchamos y siempre nos deja pensando, que eso es lo más importante, pensar. Querido amigo, hemos hablado media hora, te robé media hora de tu hermosa vida allá en la Patagonia Argentina. Siempre un placer escucharte, siempre sos bienvenido por estos lados, la gente te escucha con beneplácito. La otra vez tu conversación tuvo mucha repercusión, así que bueno, quería decírtelo al aire y en esta segunda charla te reafirmo que no será la última vez que conversemos. Che, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, el afecto, también por esos WhatsApps que intercambiamos, ¿no? Sí. Entre compañeros conversando, discutiendo, eso también tiene mucho valor porque yo soy un pibe más haciendo algo que están haciendo otros miles de compañeros y compañeras y la verdad que me construyo y me retroalimento con la gente y con ustedes. Así que muchísimas gracias y ojalá que se pueda producir desde el programa de ustedes, el equipo Filosofía, Vino y Rosca en La Plata. Sí, señor, así será. Gracias, loco. Pasaba Nahuel Michalski por Goles y Rock and Rolls.